Fábula: la zorra con el rabo cortado. Una zorra, a la cual un cepo le había cortado la cola, estaba tan avergonzada que consideraba su vida horrorosa y humillante, por lo cual decidió que la solución sería aconsejar a las demás hermanas cortarse también la cola, para así disimular con la igualdad general, su defecto personal. Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no solo era un feo agregado, sino además una carga sin razón. Pero una de ellas tomó la palabra y dijo: «Oye hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo?». Moraleja: cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio y no por hacer realmente un bien. Comentario de Fábula: la zorra con el rabo cortado. Periódico de España. Saltarse comidas y racionar los alimentos. La pobreza afecta a 1 de cada 3 niños españoles según el último informe de Save the Children. España y Rumanía presentan las tasas más elevadas, con un 33,4% y un 41,5% de menores, respectivamente. En esta situación en Europa, Nieves Salinas, 7 de marzo de 2023. Párrafos de la noticia. Más de 19,6 millones de niños viven en situación de pobreza o exclusión social en los países de la Unión Europea, lo que supone 200.000 más que el año anterior. Estas cifras, las más recientes y referidas a 2021, implican que 1 de cada 4 personas menores de edad se encuentra en esta situación. Según el último informe de la organización Save the Children, España y Rumanía presentan las tasas más elevadas, con un 33,4% y un 41,5% de menores en esta situación, respectivamente. Europa es una de las regiones más ricas del mundo y, sin embargo, se detecta un alarmante aumento del número de niños que viven en la pobreza y la exclusión social como consecuencia del coste de la vida, la crisis climática y la pandemia. Reseña el informe Garantizar el futuro de la infancia. ¿Cómo afectan la COVID-19, la crisis del coste de la vida y la crisis climática a los niños en situación de pobreza, y qué deben hacer los gobiernos en Europa, que compara las diferentes tasas de pobreza infantil en 14 países de Europa entre 2020 y 2021? Esta noticia es larga pero muy interesante. Otro indicativo del fracaso de las políticas sociales del gobierno central y por extensión gobiernos autonómicos. Periódico de España. O del GESOP sondeo: amplio apoyo de los españoles a la subida del salario mínimo a 1.080 euros. José Rico Francisco J. Moya, Barcelona, 07 de marzo del 2023. 18 y 17. El aval al incremento se impone de forma transversal y solo se opone una cuarta parte de los votantes del PP y de Vox. Pienso que es un reflejo del gran fracaso de las políticas de inserción laboral tanto para personas sin discapacidad como con discapacidad. Web programa Cuarto Milenio. En los puntos de este informe añado comentarios. España 2050. Pedro Baños cuestiona las previsiones utópicas de Pedro Sánchez para el futuro. Este informe de 600 páginas fue elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que depende de la presidencia del gobierno, y es una especie de previsión de lo que nos gustaría tener en unos años. Son bastante utópicos, considera Baños. Estos temas son: conseguir un paro inferior al 7%, pero, por otro lado, el día de mañana, muchos trabajos serán realizados por robots y habrá menos empleos para las personas. Añado yo, dando el salario mínimo vital y subiendo el salario interprofesional, reducir la jornada de trabajo semanal. ¿Eso lleva a reducir el sueldo? ¿Llevaría a bajar la producción cuando la media es, de por sí, baja? Sería una buena medida de aplicarse en caso de que una mujer se quede embarazada, para evitar que la despidan. Mayor intervencionismo del Estado, pero este se lleva a cabo con mayor gasto público y esto, a su vez, se consigue con más impuestos y más deuda pública. Esto digo yo siempre que se recorte en políticos de Senado, Congreso, diputaciones provinciales, se elimine el sistema autonómico, se reduzcan liberados sindicales y representantes en Parlamento Europeo. No se habla del apoyo a las familias, son las que nos han salvado de las últimas crisis. Hay que hablar más de la familia y de potenciarla. Debería prever no solo ayudas directas a familias, sino a pequeñas y medianas empresas para que cuando una mujer se quede embarazada no la despidan, sino que puedan pagar su baja y contratar a otra persona sustituta. Igual que se hace con las mujeres funcionarias y otro personal de la administración, que la baja de maternidad se la pagamos entre todos con los impuestos. Hagamos lo mismo en una pequeña o mediana empresa, tanto que se habla de colaboración público-privada para otras cosas. Para esto también, en el fondo, es la reconstrucción o rehabilitación social para el mantenimiento de sanidad pública, educación pública y otros servicios públicos. Ampliar la edad de jubilación, pero, al mismo tiempo, ¿si vamos a tener que tener pensiones privadas? En cuanto a la edad de jubilación, si el máximo son 35 años de cotización, habrá que conseguir que la gente cotice todos esos años aunque no trabaje continuadamente, facilitando que se pueda empezar a trabajar, que en edad mínima, que en la actualidad son los 16 años, haciéndolo obligatorio igual que la educación, facilitando y flexibilizando el horarios de institutos de secundaria y bachiller y formación profesional y universitario,
Fíjense, haciendo esto creo que una de las cosas que se podrían arreglar de verdad es la formación real que se da para acceder a un puesto de trabajo y hacer que se ajuste lo más posible, tanto la educación de la secundaria, como formación profesional como la universitaria, ajustando también la ley laboral a la realidad social para que el gasto educativo sea más eficiente, justo y circular, dado que el gasto educativo en la educación pública en infantil y primaria de por año y alumnos está entre los 8.000 euros, 10.000 euros y secundaria y bachiller y formación profesional por año y alumnos entre 12.000 euros y 20.000 euros y los estudios universitarios por año y alumnos de 21.000 euros en adelante, aunque en este caso la matrícula esté 2.000 y 3.000 euros. Posiblemente la edad de jubilación se deberá ampliar a los 70 años dentro de 30 o 35 años, debido a que se supone que en el 2050 vamos a vivir 100 años o más y con buenas perspectivas sanitarias, lo que significa que a lo mejor la edad de empezar a trabajar se retrasará más, que en lugar del entre 16 y 18 años pudiera estar entre 25 y los 30 para que los 70 te jubiles y sigas teniendo tu salud bien o relativamente bien y puedas disfrutar por lo 10 años más o más años, lo que significa que tendrán que tener previstos actividades de ocio y tiempo libre y transportes públicos adaptados no solo para subir a ellos, sino al horario de las personas, es decir, que una vez se jubila uno procura levantarte a las 9 o 9:30 de la mañana, mientras que cuando estás trabajando te sueles levantar entre las 6 y las 7 en punto de la mañana, por lo que la hora punta del uso del transporte público cambia. Igual pasa con el horario de vuelta, sin olvidar que también se tiene que prever los usos de ayudas domiciliarias según el grado de dependencia de cada persona, se han hecho por personas o por robots o por una coordinación de los dos, es decir, un servicio complementario aunque esté dentro del mismo precio y que además sea asequible para todos los bolsillos. Mayor gasto en educación, quizás, habría que optimizar la educación, más que gastar mucho dinero en ella. En educación dentro de la formación, que desde bien pequeños tanto niños como niñas se les conciencia para que cuando en un futuro su puesto de trabajo sea selección de personal, tanto al niño como a la niña en ese momento será un hombre y una mujer, se le haga la misma pregunta: ¿deseas tener hijos?, facilitándole el puesto de trabajo, si ese perfil es el adecuado. Sopesando el hecho de tener hijos, lo que hace es poder mantener la educación y sanidad pública y otros servicios públicos, pensiones, etc. Que no tengamos nada en propiedad, que todo lo alquilemos. ¿Por alquilar vamos a consumir y contaminar menos, a abultar menos? ¿O quieren que haya propietarios ricos y alquilados pobres? Porque, para alguien alquilar tiene que haber gente con propiedad, salvo que lo quieran hacer como en el comunismo, que la vivienda es del Estado y si le apetece quitártela y dejarte fuera debajo de un puente tan solo porque no comulgues con las ideas de izquierdas o comunismo, o en sistema totalitarios o dictatoriales que dependiendo de lo pendieses políticamente tú y tu familia te dejan tu casa o te la quitan según quien mande, y que ideales políticos tenga. Periódico 5 días habla sobre dejar de comer carne en 30 años, para empezar a comer grillos y lombrices. Quizás hay que tomárselo más en serio porque existen intolerancias y bacterias. Periódico 5 días. Bruselas plantea subvencionar la luz a las pequeñas y medianas empresas y hogares en caso de crisis. Ya estamos encajando una crisis sobre otras y hay personas que no pueden pagar la luz y empresas que han cerrado. ¿Qué espera Bruselas para de verdad subvencionar la luz y que llegue a la cuenta de los ciudadanos de a pie? Creo que se está provocando con la tardanza en la decisión es la pobreza energética. Que me digan desde la Unión Europea que no hay crisis. Web Instituto Nacional de Estadística. En España se han practicado un total de 21.888 desahucios en lo que va de año, impago del alquiler o la hipoteca. En el trimestre 2 de 2022, se produjeron un total de 7.871 lanzamientos derivados del impago del alquiler, un menos 1,99% en relación al año anterior. Por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarios se situaron en 2.377, lo que implica una variación interanual del menos 16,57%. La disolución de empresas batió récords en España en 2022, con un total de 26.207 cierres, lo que supone un 10,1% más que el año anterior, 23.808. Y la cifra más alta de clausuras de sociedades mercantiles desde el inicio de la serie estadística en el año 2000, según datos publicados este viernes por el INE. Periódico El País. El cierre de empresas en España en 2022 batió récords. 26.207 disoluciones, un 10% más. Las disoluciones mercantiles superaron la cota más alta alcanzada hasta la fecha, de 2013. Hugo Gutiérrez, Madrid, menos 10 de febrero 2023. Párrafos de la noticia. Comercio y construcción, las que más sufren por actividades económicas. Entre las sociedades disueltas, el 19,1% eran del sector comercio, mientras que un 16,4% se dedicaban a la construcción. Esto se compensa, en parte, por las nuevas creaciones. El 19,5% de las sociedades mercantiles creadas en 2022 fueron asimismo del sector comercio, mientras que el 16,9% han sido inmobiliarias.
financieras y seguros. Las comunidades con mayor creación de sociedades mercantiles en el conjunto del año fueron Comunidad de Madrid, 22.834, Cataluña, 18.977, y Andalucía, 17.188. Por el contrario, las que menos crearon fueron La Rioja, 395, Comunidad Foral de Navarra, 738, y Cantabria, 758. Si se fija la mirada sobre las firmas disueltas, las comunidades con mayor número fueron Comunidad de Madrid, 8.842, Andalucía, 3.988, y la Comunidad Valenciana, 2.177, mientras que las autonomías con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra, 91, La Rioja, 175, y Cantabria, 306. Periódico El País. El Banco de España alerta de un aumento de la morosidad por la guerra de Ucrania. El supervisor advierte de que no se ha cerrado la incertidumbre del coronavirus, a lo que ahora se suman los efectos derivados de la invasión rusa. Hugo Gutiérrez, 7 de marzo de 2022, contando que pienso que la guerra de Ucrania y Rusia es consecuencia de otras tantas guerras que hay por el mundo de las que no se habla, de las que forma parte Rusia y Ucrania, además de otros países de África por razón de oro, plata, níquel y otros minerales, necesarios para la fabricación de tecnología, así como petróleo. Creo que, mientras que no se arreglan esas guerras y se deja vivir a las gentes de sus países, en el fondo nunca se arreglará la guerra entre estos dos países, y no solo no se arreglará, sino que pudieran producirse una tercera guerra mundial. Si miramos la historia donde empezó la Segunda Guerra Mundial, y porque en el fondo es la misma guerra entonces entre dos bloques, el comunista y el democrático. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, hasta tres o más, según le interese a las élites, ya no que nos gobiernan, sino que nos manejan, que no los conocemos a la mayoría. En el fondo aquellos que dicen que son inmigrantes por razones climáticas, que creo que están provocadas por el hombre y por peores condiciones de vida. Periódico ABC. El pequeño comercio se desploma y pierde 20.752 autónomos en un año. Impuestos, cotizaciones, energía, alquileres, hipotecas. La factura de los negocios se ha encarecido de media más de un 22%. La presión de los costes y la caída de ventas están borrando las tiendas de barrio del mapa de las ciudades. La cuota mensual de autónomos, entre los 230 y 500 euros al mes durante este año. Susana Alcelay, Madrid, 11 de marzo de 2023. Periódico 5 días. La Unión Europea desoye la propuesta de España de fijar precios regulados, defiende el mercado marginalista y se alinea con Alemania. Carmen Monforte, 8 de marzo de 2023. Periódico El Economista. La economía de España caerá por debajo de la de Nigeria, así será el mundo en 2050. Según Capital Economics, España caerá del puesto 15 al 21 en el ranking mundial por PIB nominal. El lastre demográfico se notará en el crecimiento y en la productividad. La nota positiva la pone la renta per cápita. España seguirá siendo un país avanzado. La travesía de la economía española durante las próximas décadas se antoja compleja. Un país con una demografía desfavorable, que disparará el gasto en pensiones, una deuda pública muy elevada, una economía orientada a las ramas del sector servicios de menor valor añadido y con una situación geográfica que tampoco apoya el crecimiento. Al final, Europa es un continente desarrollado, pero cuyas perspectivas de futuro no son nada halagüeñas, y menos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Tal es la situación, que algunos de los informes que lanzan vaticinios de largo plazo desplazan a España hacia una zona gris en el ranking global de economías, no solo ya por debajo de economías como México o Filipinas, también por detrás de Nigeria. El castigo de la demografía. El PIB agregado depende de tres pilares básicos: la productividad, la demografía y la capacidad del mercado laboral para poner a la población a producir. España flaquea en estas tres patas que sostienen el crecimiento del PIB. La demografía es de las más adversas del mundo, con una tasa de fertilidad muy baja y una vasta generación del baby boom que está a punto de jubilarse. Esto último va a provocar que la población activa se reduzca sobremanera en los próximos años, lo que lastrará el factor trabajo, uno de los factores productivos clave. Esta noticia es larga, pero intervente Vicente Nieves Mario Becedas, 20 de febrero de 2023.